En esta mañana preciosa les saludamos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús para compartir un estudio bíblico tan importante y tan actual. Amados hermanos, vamos a hacer una oración unidos en el Espíritu Santo de Cristo y en el vínculo de la paz, porque somos un cuerpo cuya cabeza, nuestra cabeza es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana por estos momentos preciosos que podemos estar en tu presencia, Señor. Así como cuerpo de Cristo estamos unidos, Señor, Padre, por huesos, tendones, músculos, nervios, espiritualmente hablando. Así, Señor, estamos unidos contigo porque tú eres la cabeza que le da vida al cuerpo, Señor. Te pedimos en esta unidad gloriosa en la que estamos y vamos a meditar en tu palabra, que seamos uno contigo, Padre, contigo, Cristo, con el Espíritu Santo. Señor, que nos santifiques en la verdad de tu palabra, que nos santifiques en la vida eterna que ya está en nosotros, por la fe en Cristo Jesús, Señor, por la manifestación y derramamiento de tu Espíritu Santo, con el cual nos ha sellado hasta el día de la redención. Te damos gracias también, Padre bendito, porque en estos momentos preciosos, Señor, que estamos unidos para meditar y leer en tu palabra, por lo cual tu palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón, con todas tus fuerzas. Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Señor. Tu palabra lo dice, Señor, y hablarás estando en tu casa, al acostarte, a levantarte. Por el camino, hablarás a tus hijos al acostarte, a levantarte, andando por el camino. Dice tu palabra, Señor Todopoderoso, que la pondremos como frontales entre nuestros ojos. La amarraremos en nuestra mano derecha para trabajar y en esta mañana para escudriñar tu palabra, Señor. Escrita en nuestras paredes, en nuestras puertas, literalmente. Queremos estar llenos, Señor, de tu palabra, que le da paz, le da seguridad, le da gozo a nuestra vida. Dice en el libro de Proverbios 29, 25, el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Qué hermosa es tu palabra, Señor, porque calma todos los vientos tempestuosos, todos los males abrumadores que quieren boicotear la barca de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro ministerio. Señor, qué preciosa es tu palabra. El temor del hombre pondrá lazo, es verdad. Mas el que confía en ti, en tu palabra, será exaltado. Gracias te damos, Señor. También dice en Apocalipsis 119, 70, capítulo 119, versículo 72. Porque tu palabra es más preciosa para nosotros que el oro y la plata y los tesoros de esta vida. Y es verdad, Señor. Porque todo se acaba, mas tu palabra permanece para siempre. Te damos gracias, Padre, como hijos tuyos, como familia tuya, como herederos del reino y coherederos con Cristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Amados hermanos, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios, preciosa, maravillosa, gloriosa. En el libro de Mateo, capítulo 24, del 27 al 39, que habla acerca de la segunda venida de Cristo, igual que los libros del Apocalipsis, que desde el capítulo 6 al capítulo 19 habla acerca de la revelación y de los juicios que Dios trae al mundo. Apocalipsis significa revelación. La revelación que el apóstol amado tuvo en la ira de Patmos, donde fue desterrado por Domiciano, el emperador romano. Este libro, el Apocalipsis, está íntimamente ligado a los libros de Ezequiel, a los
libro de Zacarías y al de Daniel, íntimamente ligados. Por eso dice la revelación de la promesa profética del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tu palabra, Señor, no trae confusión, sino trae gozo, paz y armonía en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Por eso te damos gracias, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por hacernos entender que cuando caminamos sobre su palabra, sobre los mares tempestuosos, sobre los vientos huracanados, puestos nuestros ojos en el Verbo encarnado, Cristo Jesús, llegamos a la meta. Nosotros, nuestra casa, la iglesia, como cuerpo, como templo y morada del Dios vivo. He puesto aquí la segunda venida de Cristo. Nuevamente Mateo 24, capítulo 24, del 27 al 39 y Apocalipsis de los capítulos 6 al 18. Punto 1, el establecimiento del reino mesiático. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios como siempre lo hacemos en la escuela dominical. Mateo capítulo 24. Este es un libro, hermanos, lleno de simbologías, lleno de figuras. Hay una grandeza profética en estos libros. Y la base está desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a leer antes de leer el libro de Mateo 24. Génesis capítulo 3, versículo 15, después que la primera pareja cayó, después que Dios trajo juicio. Porque voy a leerlo aquí en Génesis capítulo 3 y desde el versículo 9, cuando la primera pareja cayó en el pecado y el pecado trastornó la vida de la primera pareja, apartando al Creador de nuestra vida, de los propósitos de nuestra vida, al Creador de todo nuestra vida y de el propósito de nuestras vidas como pareja, como matrimonio, como familia, como simiente verdadera. Podemos ver aquí, dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Génesis: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ya sabemos que el miedo, hermanos amados, es un fruto del pecado. Cristo Jesús vino a libertarnos del miedo, del temor con que Satanás tenía esclavizado al hombre, del miedo de la muerte. Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Podemos ver el fruto de la desobediencia. Él no aceptaba la responsabilidad, más bien la responsabilidad se lo daba a su mujer, que ella había sido culpable de su pecado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y no solamente culpaba a la mujer, también culpaba a Dios. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer se dio cuenta de lo que había acontecido después que había pecado. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sabemos que la serpiente había entrado, Satanás directamente fue a tentar a Eva y por ende también a Adán. Versículo 15, este es el versículo profético. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Podemos ver, hermanos, esta profecía
acerca de un Salvador, de la simiente de la mujer. Cuando Dios, que es espíritu, se vistió de carne en un vientre virginal. Jesucristo hace más de 2000 años. Por eso dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver también esta porción de la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Amados hermanos, Gálatas 4, 4. Y dice de esta manera, versículo 4 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Amados hermanos, vamos a leer este capítulo 24, del versículo 27 al 39. Mateo 24. Podemos también leer el libro de Apocalipsis, pero es bastante largo. Y aquí el Señor da puntos importantísimos que en esta mañana vamos a escudriñar. Mateo 24, del versículo 27, dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesucristo se autodenominó Hijo del Hombre. Nuevamente, versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Voy a leer estos dos versículos más, 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Estos dos últimos versículos 40 y 41 están tratando acerca del arrebatamiento. Amados hermanos, vamos a meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Apocalipsis, así también como en los libros de Ezequiel, Zacarías y Daniel, podemos ver escritos de la revelación de la segunda venida de Cristo. Punto 1, el establecimiento del reino mesiánico. Para ese establecimiento, primero es la revelación, la palabra profética del Antiguo y Nuevo Testamento, íntimamente ligadas en cumplimiento.
La señal de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento. Sabemos que hemos ya estudiado el arrebatamiento, pero en virtud que hay hermanos que están viendo este estudio, es necesario declararlo. El arrebatamiento es antes de los 7 años de la gran tribulación, donde Cristo viene a levantar su iglesia. Porque en esos años, hermanos, el hombre de pecado va a forzar a las gentes a adorarle. Y todos aquellos que no le adoren serán muertos. Entonces, podemos ver en la relación de la promesa profética íntimamente unida del Antiguo y Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios, hermanos, no trae confusión, está completamente armonizada. La señal de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Esto está hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a verlo rápidamente. Perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a buscar rápidamente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos guía, no nuestra sabiduría o entendimiento. En la 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice, en el versículo 13 al versículo 17: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la promesa cuando Él venga. Cuando Él venga en la segunda venida. Versículo 15. Por lo cual os decimos, esto es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Esto es muy importante, hermanos. Este es el rapto de la iglesia. Está en el libro de, como acabo de leer, del 13 al 18, también en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 1 y 2, lo voy a leer. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este es un punto importante. Cristo va a venir como ladrón en la noche. Esa es una de las señales del arrebatamiento. Nadie sabe la hora y el día en que el Señor va a venir. Sin embargo, en su segunda venida todo ojo le verá. La palabra de Dios, hermano, hay que escudriñarla a través del Espíritu Santo, porque en un solo párrafo estamos viendo lo que está próximo a suceder o lo que en un futuro inmediato va a suceder. Entonces es muy importante, porque el texto tiene contexto. O sea, la palabra de Dios es un versículo, un texto, tiene su contexto, donde afirma y le da la luz para que podamos entender lo que Dios nos está hablando. Entonces, Cristo en el arrebatamiento de la iglesia viene como ladrón en la noche. Hermanos, este arrebatamiento será invisible para los incrédulos. Aquellos que han estado en el polvo van a resucitar. Y los que estemos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos en los aires, porque Cristo va a estar en los aires esperando a su iglesia. Y es muy importante también otra porción de la palabra de Dios. Aquí he puesto segunda de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses 2:7 está hablando acerca también de la confirmación del arrebatamiento y también de la segunda venida. Lo podemos ver. Yo quiero en esta hora, porque la señal de la segunda venida, una de las señales es de la segunda venida, es que antes de esa segunda venida he puesto aquí
será antes de la segunda venida de Cristo va a venir la gran tribulación, será la gran tribulación. Pero he puesto la segunda venida del arrebatamiento porque son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La segunda venida es después de la gran tribulación. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, acordémonos que la iglesia está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a verlo esto en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice de esta manera, Efesios 1:13: en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellados? Ser apartados para Dios. Tener una marca perpetua, el sello de su Santo Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, si hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice el versículo 7, porque ya de segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sí, hermanos, desde el año 90 después de Cristo ya estaba en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué quiere decir? De oposición a la revelación que Dios había manifestado a sus apóstoles y a sus discípulos. Y había oposición y había tergiversación de la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. ¿Quién es el que detiene al misterio de la iniquidad? Es el Espíritu Santo, hermano, con el que hemos sido sellados. Es el Espíritu Santo que detiene el misterio de la iniquidad hasta que el Espíritu Santo sea quitado. Y el Espíritu Santo hemos visto que está morando en el creyente, en aquel que ha creído y ha recibido a Cristo por fe en su corazón, que camina de la mano con Cristo y su palabra. Ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu Santo el que se ha opuesto al misterio de la iniquidad contra la iglesia de Cristo. Es el Espíritu Santo el que está guardando la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra cabeza y Él ha sellado su cuerpo con su Santo Espíritu. Por eso continuamente nos dice que tenemos que leer su palabra, que tenemos que meditar. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra no puede solamente estar en nuestra boca, tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, que simboliza también nuestra alma, nuestro espíritu. En nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo le ha dado vida a nuestro espíritu. Antes estábamos muertos al conocimiento, a la revelación, a la presencia de Dios, antes de Jesucristo. Así como la historia se divide en un antes de Cristo y después de Cristo, también nuestras vidas. Antes de Jesucristo estábamos solamente viviendo en el cuerpo y el alma, pero no teníamos espíritu. El espíritu estaba muerto por causa del pecado. En Cristo Jesús ahora tenemos la vida del espíritu. Ahora el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu. Ahora nosotros estamos creciendo y madurando en esa palabra que es vida y es espíritu. Y por eso es que nosotros todo lo basamos, nuestro diario vivir, nuestra entrada, nuestra salida, acostar y levantar en la palabra de Dios. No podemos acostarnos si no oramos. No podemos levantarnos si no oramos. No podemos disponer nuestro día si es que no pedimos al Señor que Él programe nuestro día con día, nuestro diario vivir, el de nosotros y el de nuestra casa, de nuestra familia. Nuevamente entonces, ahora en segunda de Tesalonicenses capítulo 7 podemos ver que aunque el misterio de la iniquidad está en acción, a la iglesia no la puede tocar ni tergiversar, a no ser que nosotros no estemos completamente comprometidos con Cristo. ¿Qué quiere decir el misterio de la iniquidad? La oposición, la resistencia a la palabra de Dios.
la opresión y el bloqueo a la palabra de Dios. Porque ya está, versículo 7, en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo, que Dios envió 10 días después de que Él ascendió a los cielos, hasta que el Espíritu Santo se ha quitado de en medio. Si el Espíritu Santo hemos sido sellados para siempre con el Espíritu Santo, porque es el que nos da vida, pues entonces cuando el Espíritu Santo se ha quitado, también su pueblo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo lo que dice la señal. Ok, vamos a seguir leyendo. Ya hemos leído ahora la señal de la segunda venida. Antes de la segunda venida, 7 años antes, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida va a ser después de la gran tribulación. ¿Cuándo serán estas cosas? Está hablando también aquí el libro de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando se manifieste la apostasía y el hombre del pecado. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Entonces, estos son puntos muy importantes, hermanos, que nos dan el entendimiento, la revelación para entender cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. Hay varias hipótesis, hermanos, en las diferentes libros, Biblias. Hay varias hipótesis de acuerdo a las revisiones. Algunos dicen que Cristo va a venir 7 años a arrebatar su iglesia. Cerca del arrebatamiento va a venir antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a venir en medio de la gran tribulación, porque de los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio aparentemente va a ser de calma, aparentemente, de tal manera que el pueblo judío va a ser engañado. Va a ser engañado. Aquí lo vamos a ver ahora, para que usted lo medite. Lo vamos a pasar porque el tiempo ya ve que no nos alcanza. Pero es importante mencionar esto. Entonces, algunos dicen que va a ser a la mitad, antes que venga los 3,5 últimos años, donde el diablo, donde el anticristo se va a sentar y va en el templo y va a obligar a que todos lo adoren. Entonces, el pueblo de Dios, que está sellado con el Espíritu Santo, que tiene a Cristo como su único Señor y Salvador, Él no se va a doblegar. Entonces, como hay varias escuelas que están, hay 3, es bueno decirlos. Hay algunos que dicen que vamos a ser, que seremos arrebatados antes de los 7 años. Otro al medio de los 7 años, o sea, los 3 años y medio, al terminar los 3 primeros años de la gran tribulación. Y otros dicen al término de la gran tribulación. Pero nosotros, conforme estamos estudiando la palabra de Dios, creemos que va a ser antes de estos juicios que Dios va a traer al mundo entero. Entonces, como decía, la apostasía, ¿qué significa la apostasía? La apostasía quiere decir que aquel que recibió a Cristo, que
que caminó de la mano con Cristo, le dio la espalda y se fue al mundo y vendió a su Señor como Judas Iscariote. Esa es una de las señales, la apostasía. Que un día que conocieron al Señor, después le dieron la espalda y se fueron al mundo a adorar al diablo. Y el hombre de pecado, que es, como lo sabemos, el anticristo, que se va a presentar como un hombre muy inteligente, muy sabio, que va a poner solución a los problemas de hambre, a los problemas de enfermedades, a los problemas de conflictos mundiales. Pasando al establecimiento, ¿cuáles son para que el establecimiento del reino mesiánico suceda? Tienen que pasar estas situaciones, hermano. Primeramente, cumplirse la palabra profética del Antiguo y Nuevo Testamento, que están íntimamente unidas. Nuevamente, una de las señales de la segunda venida de Cristo va a ser que antes de su venida va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Él va a venir después de la gran tribulación. Después, ¿cuándo serán estas cosas? Uno, la aparición del hombre de pecado, la apostasía. 2, no pasará esta generación la señal de la higuera reverdecida. Y también es muy importante, hermanos. Otra señal, son señales, no pasará esta generación. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver en el capítulo Mateo 24. Dice, Mateo 24 empieza con el 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de Cristo, o sea, todo ojo le verá. Nuevamente el arrebatamiento de la iglesia fue de una manera invisible a los ojos de los incrédulos, donde Cristo viene a levantar a su iglesia. Eso lo puede ver, ya lo leímos, 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, pero también lo vemos en Mateo 24, si quiere anotarlo, del versículo 40 al 44. Entonces, el regreso de Cristo incluye un periodo antes de su regreso incluye un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años, no lo he puesto porque aquí no alcanza la pizarra. Entonces, no pasará, este es otro de los puntos, vamos a ir punto por punto. Entonces, dice el versículo 28, porque donde quiera que estuviera en el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la gran tribulación, si aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Sabemos que después de la gran tribulación, de la aparición del Hijo del Hombre, va a haber un cataclismo mundial. Dice, y enviará, y entonces, y versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué quiere decir? Que va a juntar a sus escogidos que vienen con él y también a los que han quedado como mártires en la tierra. Porque, amados hermanos, mucho pueblo todavía no está completamente comprometido a Cristo. Mucho pueblo todavía tiene un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo. Y eso es muy importante. Mucho pueblo se ha de quedar. No va a irse con Cristo en el arrebatamiento, sino que se va a quedar para la gran tribulación. Y esos son los mártires. Esos son los mártires. Vamos a verlo todo eso. Vamos a seguir leyendo. Esos son los mártires que Dios va a juntar. De todos los extremos de la tierra los va a juntar. Porque ellos también tienen parte y suerte con Cristo. Son parte también de la iglesia de Cristo. Entonces dice el versículo 30, del 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro.
Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver este punto que es muy importante. Dice... Ok, dice, a esta altura aparece el anticristo, la bestia del Apocalipsis capítulo 13, que exige dominar el Estado y todas las religiones. Los fieles gentiles y los judíos convertidos se negarán a adorarlo. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Dios que se ha quedado ya se convenció, ya se convirtió, porque verá la desaparición de sus familiares, verá la desaparición de su iglesia. Entonces ellos van a predicar el evangelio de Cristo, el evangelio del reino de Cristo, el evangelio de la venida del reino. Ellos van a predicar, hermanos. Y no solamente nuestros hermanos que se han de quedar en la gran tribulación, también el pueblo judío. El pueblo judío también se va a convencer, porque hoy, gracias a Dios, hay pueblo judío que ha entregado su corazón a Cristo. Gloria a Jesucristo por eso. Pero no todo. Entonces ahí, durante este periodo de la gran tribulación, va a haber pueblo judío que no va a aceptar adorar al anticristo. Igual como pueblo cristiano que se va a convertir completamente, porque ellos van a darse cuenta que el arrebatamiento ya pasó. Entonces podemos ver que van a ser atribulados en la gran tribulación el pueblo gentil y el pueblo judío. Eso lo podemos ver en Mateo 24, del 21 al 22. Del 21 al 22 podemos ver la gran tribulación, hermanos, para el pueblo gentil. Para el pueblo judío, en el mismo capítulo 24 podemos ver del 15 al 20 la tribulación para el pueblo judío. Anótelo para que lo lea en su casa, porque a ver que el tiempo no alcanza, el tiempo es muy corto. Entonces, va a haber gran tribulación para el pueblo gentil, que se va a quedar, pero que no va a adorar a la bestia y que va a dar su vida por Cristo, por su fe en Cristo Jesús. Igual el pueblo judío. Para el pueblo gentil está en el mismo capítulo Mateo 24, del 21 al 22. Y para el pueblo judío podemos verlo del capítulo 24, del versículo 15 al 20. Entonces, hermanos, siguiendo, del versículo estos son los mártires de la gran tribulación. Estos son los mártires, los gentiles y los judíos son los mártires de la gran tribulación, de la cual habla la palabra de Dios. El versículo 31, versículo 32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando habla de la higuera se refiere al pueblo de Israel. Por eso muchas veces nuestros ojos están pendientes de lo que está pasando al pueblo de Israel. Por eso siempre estamos orando: Señor, que tu reino se establezca. Aquí lo dice en el libro y oramos también en esa línea, hermano. Continuamente estamos orando. Como dice aquí, dice Isaías 62, 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Versículo 7. Ni le deis treguas hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra, en toda la tierra. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, en el versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando Israel ha sido establecido como reino, como nación, el día mayo 14 de 1948. Ese es una fecha clave. Mayo 14 de 1948. En un día se hizo una nación establecida. Y podemos ver cómo ha crecido y se ha desarrollado en tan corto tiempo. Es una tierra amada. Hay mucha gente peregrinando hacia Israel.
es la tierra amada. Aquí nuevamente voy a leerlo. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues se estableció, hermanos, en un solo día, mayo 14, 1948. Esa es la higuera. La higuera representa a Israel. Versículo 30. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, la Israel se ha desarrollado rápidamente. Acuérdense que la higuera no florece. Brotan hojas, brotan ramas y después brota el fruto. Sabéis que el verano está cerca. La venida del Señor está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? La venida, la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Dice, versículo 34 es un punto importantísimo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto lo podemos ver, hermanos. La palabra generación la podemos ver en el libro de Génesis. Génesis capítulo 15, del 13 al 16. Génesis 15, del 13 al 16. Génesis 15. Del 13 al 16 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Hay en otra porción, cuando Moisés quiso ver el rostro de Dios y Dios le dijo: no, vas a ver mis espaldas. Entonces Moisés empezó a alabar cuando vio las espaldas del Todopoderoso, del Omnisciente, Omnipresente, Omnipotente. Bendito sea su nombre para siempre. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre nuestro Señor Jesucristo manifestado en carne y Padre nuestro también. Empezó a adorar diciendo: Jehová, Jehová, grande, misericordioso y piadoso, lento para la ira, grande misericordia y verdad, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. O sea, Dios envió al pueblo, dijo a Abraham que su pueblo estaría oprimido por 400 años. Vamos a seguir viendo. Dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Para Dios una generación son 100 años. 100 años. Por eso le dijo aquí desde el versículo 13: y será esclava y será oprimida 400 años. Y en la cuarta generación, o sea, habían ya pasado 300. En la cuarta generación, que son 100 años, volverían acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amor. Entonces, después de esta explicación, nos damos cuenta la señal de la iglesia, de la higuera reverdecida. Dijo el Señor, dice el Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cosa va a acontecer? La segunda venida de Cristo. Hay que tener mucha atención. Nosotros no podemos decir ni el día ni la hora, porque ni Cristo, Él lo sabía para decirlo, menos aún nosotros. Sin embargo, debemos estar atentos, porque el Espíritu Santo nos va inquietando. Estos son tiempos de preparación, hermanos. Todas las cosas que están pasando, incluso esta pandemia, es un aviso para el pueblo de Dios, que tenemos que escudriñarnos por dentro, que tenemos que ensimismarnos, mirarnos a nosotros mismos, pedir al Señor que le escudriñe nuestros corazones, para que todo lo que hay en nosotros que nos estorba y nos perjudica podamos entregarnos, para que podamos crecer, madurar, para que podamos cumplir
el gran mandato que Dios nos ha dado de ir y predicar su evangelio a toda criatura. Y todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Nosotros tenemos un ministerio sobrenatural. Nosotros somos voceros de la palabra de Dios, como lo fueron los siervos de Dios del Antiguo Testamento y los santos apóstoles y los discípulos. Un ministerio glorioso de predicar vida, establecer vida, anunciar vida a corazones que están hambrientos y sedientos de la justicia de Dios. Entonces, hermanos, pónganse ustedes a pensar. Mayo 14 del 48, 100 años. Una generación dura 100 años. Desde esta fecha se estableció la higuera Israel. Pues acá dice, versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Piensen usted, medítelo, porque Dios ha dado a su pueblo inteligencia, conciencia del bien y del mal, y le ha dado libre albedrío. Versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. También dice, vosotros pasaréis, pero mis palabras no pasarán. Versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Versículo 37, sin embargo, Dios no da señales a su pueblo, porque en otra porción dice que Él no hará nada, si es que antes Él no pone en evidencia a sus siervos de las cosas que está por hacer, como a Abraham. No pudo dejar de decirle el propósito por el cual había venido a verlo. Iba a rumbo a Sodoma y Gomorra a hacer juicio a esa nación. Más versículo 37 dice, 24-37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en la venida en el tiempo de Noé? Cuando él estaba construyendo por espacios de 120 años el arca. ¿Qué pasó con la gente? Se reían, se burlaban, despreciaban el mensaje, porque no solamente Noé estaba trabajando en la construcción del arca, sino que estaba declarándoles que Dios iba a traer juicio y que era necesario que se arrepintieran, que era necesario que volvieran a Dios, el Creador. Pero ellos se burlaban de Noé. Y no es porque no supieran. Dios puso a Noé como su predicador, hermanos amados. Y todavía en esos tiempos se pasaba de generación en generación, porque las generaciones eran de largos años de vida, porque nuestros antiguos duraron hasta 1000 años, hermanos, de vida. Pero Dios la fue acortando por causa del pecado, porque mientras más años tiene el hombre, más peca. Mientras más fuerte y robusto es, más se vuelve practicante del pecado. Por eso Dios acortó los años. Desde la época después del juicio que Dios del diluvio acortó a 120 años. Pero las gentes no quisieron arrepentirse. Más bien se burlaban de él. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos amados, podemos ver y entender nosotros lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está declarando, hermanos. Cuando se diga paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5, 2, 3, y ya sé que me queda cortito tiempo, gracias amado hermano, precioso hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3, dice de esta manera. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hablamos, esto es del arrebatamiento. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Por eso la Biblia, hermano, hay que leerla pidiendo a Dios
revelación de su Santo Espíritu. Es necesario congregarnos después que termine estos días, hermanos, en que no hemos estado en la iglesia, pero que hemos tenido tiempo de poder tener comunión como familia, como matrimonios, de tener cultos familiares, de que aquellos que no han estado viniendo puedan entender y comprender que Dios por un tiempo nos está hablando, nos está aislando para que entendamos la grandeza de como cuerpo de Cristo y valorar la iglesia. La iglesia, hermanos, no es para venir, hermanos, a pasar un buen tiempo. La iglesia es para venir a alimentarnos, para venir a recibir la unción del Espíritu de Dios como cuerpo de Cristo. Como esa sangre que corre, que robustece todos los órganos, así es la presencia, la sangre de Cristo que robustece al cuerpo de Cristo, y la unción del Espíritu Santo que le da vida, que le da salud mental, física y espiritual, que lo fortalece, que lo anima y lo alienta para seguir adelante en el propósito de Dios en Cristo Jesús, y que nos prepara para seguir declarando, estableciendo el reino de los cielos en los corazones que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Entonces, amados hermanos, yo creo que en esta mañana el Señor nos ha permitido tener estos momentos, y quisiera terminar con esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que lleve fruto a 30, 70 y a 100 por uno en nuestros corazones, tanto de los oyentes como en mi corazón, porque todos tenemos necesidad de ti, Señor. Todos tenemos necesidad de que tú te pasees en nuestros corazones, que tú nos alientes, que nos des vida, que nos des una doble porción de tu Santo Espíritu, para poder, Señor, ser tu boca, ser tus ojos, tus oídos, tu nariz, Señor, tu corazón, tus manos y tus pies, para orar, para clamar, para interceder sin fin por la necesidad nuestra, por la necesidad de tu pueblo, por la necesidad de nuestra familia. Digo nuestra, porque es necesario mantenernos firmes hasta el fin. Solamente tú puedes hacerlo, Padre. Por Cristo Jesús, por la unción de tu Santo Espíritu, por tu sangre derramada, que clama justicia, redención y comunión de tu pueblo contigo. Bendice a toda tu iglesia, de cerca y de lejos. Glorifica tu nombre en medio de tus benditos, en toda la faz de la tierra, por Cristo Jesús. Padre, prepáranos, Señor, para hacer luces en medio de la oscuridad. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.